Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que hayan estado bien durante toda esta semana que ha transcurrido, que han estudiado. Quisiéramos explicarles qué ha pasado con los videos anteriores. Nos dimos cuenta que habíamos estado grabando videos que anteriormente o que había pasado la semana pasada. Y a veces pues lo que buscamos es estar estudiando y leyendo lo que va a transcurrir apenas. Entonces, hemos decidido hacer Doctrina y Convenios, la sección 129 a la 132, la cual es una actividad que estaremos realizando con nuestras familias o individualmente de lunes al domingo que apenas vienen. Entonces, espero que pueda ayudarles este estudio y esta clase que vamos a dar a ustedes. Y bueno, me presento, soy Ángel Valle y él es mi papá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy también Ángel Valle y me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Y siendo así, pues vamos a comenzar con la clase. Si apenas estamos comenzando, vamos a ver una introducción de lo que va a constar la clase o de lo que va a tratar la clase. Y en esta parte nosotros vamos a hablar acerca de las revelaciones que Dios dio a José Smith, en este caso acerca de los cielos, de cómo es Dios y bueno, hasta de cómo es el reino celestial en su más alto grado, ¿vale? Entonces vamos a ir analizando un poquito de todos esos puntos, pero me gustaría empezar con una parte que cuando lo estaba conversando con mi papá le dije, no dijo la palabra reveló o nos reveló a nosotros. En la primera parte se menciona desveló. Yo quise separar como esas dos palabras, desvelar como de quitar y veló del velo, que nosotros conocemos que es cuando nosotros venimos a esta tierra, nos puso un velo para no poder, para no recordar todo lo que nos había enseñado en el mundo preterrenal. Entonces, al tener esas dos partes, entiendo que es un concepto literal de nos quitó parte del velo, comprendiendo esos principios de cómo es el cielo, de cómo es Dios, y nos ha desvelado ciertas cosas. Esto no quiere decir que con todo ya nos ha desvelado cada una de las cosas. Por eso siempre se menciona que la restauración aún continúa y sigue revelando muchas partes importantes del asunto del reino de Dios. Entonces, esto para mí crea mucho asombro, porque ¿qué más seguirá desvelando Dios para nosotros por medio de los profetas? Bueno, hay algo que comentaste ahorita y puntualizar es a los profetas, porque realmente esto que vamos a tratar el día de hoy, las secciones 129, 130, 131 y 132, contienen, como bien lo dijiste tú, información, no sé si llamarla profunda o elevada. Al fin del día es una doctrina que generalmente solamente es propia de los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Hay muchas palabras, términos, conceptos y la doctrina como tal, como ya bien lo mencionaste, que habla de los cielos, que habla de las eternidades, que habla del Dios realmente y de nuestra naturaleza como seres humanos, como hijos de Dios, etcétera, ¿no? Entonces, ciertamente, puedo pensar que esta palabra desvelar para José Smith fue como tal. Él pudo ver de alguna manera, no sé cómo, si con sus ojos físicos o con sus ojos espirituales, o no sé, pero él pudo ver, el velo se recorrió y él pudo ver todo esto. Y bueno,
pues aquí están las secciones que evidencian esa revelación que se logró gracias a un momento en que en el que a José Smith se le pudo descorrer el velo. Y vamos a leer una escritura que viene en Doctrina y Convenios 130, el versículo 2 y el versículo 22. O sea, nos vamos a saltar del 2 al 22. ¿Qué te parece, papá? ¿Nos puedes ayudar a leerlo? Claro que sí. Dice así, versículo 2: y la misma sociabilidad que existe entre nosotros aquí, existirá entre nosotros allá, pero la acompañará una gloria eterna que ahora no conocemos. Versículo 22: el Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre, así también el Hijo, pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino es un personaje de espíritu. De no ser así, el Espíritu Santo no podría morar en nosotros. Fíjense que me hace meditar mucho, porque la primera parte dice que la misma sociabilidad que tenemos aquí existirá allá. Me hace pensar que no sé si estoy bien, estoy mal, pero lo mismo que vivamos aquí, como actuemos aquí, como convivamos aquí, tanto con amigos, con familia, vamos a decir así, con vecinos también, la misma sociabilidad existirá allá en los cielos. Entonces, qué importante tiene el poder trabajar en la sociabilidad que tienes el día a día. Recordemos que es el tiempo de probación y aquí es donde aprendemos todo. Entonces, si yo aquí hago esto, lo mismo va a pasar allá. Entonces el cambio tiene que existir desde aquí. Y bueno, es una parte tan crucial, ¿no? Que a lo mejor tenemos que trabajar cada día de nuestra vida. Por eso, y a mí me gusta mucho recordar lo que Russell M. Nelson siempre nos invitaba, a que no hubiera contenciones entre nadie, no para lograr los cambios de las personas, o para lograr un cambio se necesita pelear, se necesita discutir o estar en contención. Simplemente con nuestro ejemplo y principalmente con nuestro ejemplo, vamos a poder hacer que el mundo cambie y que alrededor de nosotros pueda haber una mejor sociabilidad, si así nosotros lo invitamos a hacer por medio de nuestro ejemplo. Sí, bueno, ahorita que mencionabas eso, ciertamente dijiste el punto exacto, y agrego esto. Esta doctrina, como decía hace un momento, que es probable que a lo mejor también en otras organizaciones se maneje, pero para nosotros digamos que esta doctrina es fundamental. De hecho, es la doctrina que nos mueve, es la doctrina que nos motiva, porque el miembro de la iglesia siempre está hablando de lo eterno, siempre. Desde, como bien decías tú, las palabras de los profetas, por ejemplo, Russell M. Nelson, recordando también sus palabras, pues él dijo pensar celestialmente. ¿Por qué? Porque esto que estamos viviendo es una preparación realmente para lo que va a ser la vida celestial. Y otra vez, lo cual para los miembros de la iglesia, digamos que es siempre o será el punto, el objetivo, vaya, es el que nos va a mover. Y entonces, esta primera cita que acabamos del versículo 2, realmente es bien bonita, porque efectivamente nos alienta a que si vamos a querer tener una buena relación con mi familia, con mis amigos y con todos allá en el cielo,
no puede ser o no va a ser si primero aquí no la hacemos. No se va a lograr. Es decir, no vamos a poder llegar allá y que el Padre nos diga, Ángel, no, me va a decir, Ángel, pues sí, te peleaste 2, 3 veces, pero bueno, mira, aquí te la voy a perdonar y ahora vas a ser amigo de todos. No, así entendemos por este versículo que no va a ser así, sino va a ser al contrario. Ángel, amaste a la gente, quisiste a la gente, ayudaste, platicaste, mantuviste una buena relación. Bueno, tu misma forma que viviste allá, te la voy a mantener aquí. Entonces, es una escritura que sí nos deja mucha tarea en esta tierra. ¿Por qué? Pues porque lo mismo que hagamos aquí es lo mismo que vamos a tener allá en el cielo. Y me hace llegar a una pregunta. ¿Qué cambios tengo que hacer hoy para que podamos mejorar la sociabilidad que tendremos en los cielos? Sí. Entendiendo que va a ser la misma sociabilidad la que tengamos aquí, allá. Gracias, sí. Entonces, para ir empezando poco a poco a hacer ese cambio, porque sabemos que el cambio no es de la noche a la mañana, sino es un proceso por lo cual el arrepentimiento y la expresión de Cristo también nos da. Pues entonces, ¿qué cambios tengo que hacer yo? Ahorita, mañana, lo cual me va a permitir tener una mejor sociabilidad con mi hermano, con mi persona que tenga a mi alrededor. Entonces, ¿qué cambio tengo que hacer yo? Y para ir pensando y empezando con todo esto de la exaltación, él lo que busca y el plan que nos ha detallado es el plan de salvación en el más alto grado. Él no nos invita pues, a estar a medias. Quiere que estemos en el más alto grado y por eso nos los detalla. Hoy tuve la oportunidad de poder mostrarle a uno de los miembros del quórum de los élderes parte de lo que es el plan de salvación, o más bien se lo detallé todo en simples palabras, pero con lo sagrado que es. Y digo en simple porque siento que el evangelio es sencillo, tiene que ser lo más sencillo, pero sagrado. Entonces, no quitando lo sagrado, le expliqué la parte de donde teníamos que llegar. Algo que me gustó mucho de él fue que dijo, después de explicarle todo, a él le pregunté, bueno, entonces de todo lo que platicamos, ¿qué entendiste? Dijo, pues yo lo puedo ver con una mano. Bueno, y un dedo más. Pero las partes individuales que uno puede realizar es el bautismo, la confirmación, recibir el sacerdocio de Aarón, de Melquisedec, en el caso de los varones, hacer las investiduras. Entonces, él comprendió que toda esa parte es lo que le compete a él ahorita hacer. Él es un joven, menor de 30 años, y dijo, con esto yo puedo ir avanzando. Él se acaba de bautizar hace poco. No estoy mencionando el nombre porque no tengo el permiso de él de mencionarlo, pero a lo mejor y después que lo tenga se los comparto. Esa mano me dijo, es lo que yo puedo hacer. Y me preguntó después de esto, entonces tenemos que casarnos y seguimos en el templo con alguien miembro de la iglesia. Y mi respuesta fue un rotundo sí. Tal vez en otro momento hubiera contestado con más información de sí, porque eso y porque eso y porque esto. Pero yo sentí que la persona ya había comprendido que era lo correcto, que ya no tenía que explicar más, que el Espíritu Santo le había enseñado todo lo que tenía que enseñarle, que él sintió. Entonces yo solamente le dije, sí, así es. Cuando dije, sí, así es, él rápido en su mente puso el chip de, ok, y el sexto paso es, en equipo, cuando yo me case, sellarme en el templo. Detallar el plan de salvación nos hace tener un objetivo. Somos personas que siempre nos ponemos objetivos. Algunos pueden ser de una forma de objetivos, otros pueden ser de otra, de una cierta categoría, vamos a decir así, del trabajo, del estudio, de la familia. Pero al fin y al cabo nos ponemos objetivos
para poder lograr y avanzar. Entonces, a medida que uno tiene más desplegado todo lo que es el plan de salvación, pues uno puede tener mayor seguridad hacia dónde va a caminar y no está caminando a ciegas o sin ningún rumbo. Entonces, entendiendo esto, ustedes van a estar leyendo Doctrina y Convenios 130 al 132. Dentro de estas preguntas, quiero que mediten mucho qué aprendo sobre Dios y qué aprendo sobre la vida después de la vida terrenal. ¿Ok? Entonces, vamos a detallar lo que nosotros sentimos principalmente, y a lo mejor puede dar un poquito más de contexto a lo que a lo mejor usted está sintiendo en este momento. ¿Vale? Ok, sí, gracias Ángel, excelente presentación de este ejemplo de este hermano. Yo ya entrando a esa pregunta que tú haces, precisamente estaba pensando en hablar también, como bien lo dijiste en la pregunta ya entonces, de ese otro versículo, sí, del 22. Hay que recordar un poquito algo. A veces los contextos ayudan. En esa época, cuando José Smith estaba enseñando, 1840 más o menos, por ahí, más o menos, pero en esos años, no hay que olvidar que en esa época no estaba muy clara, mejor dicho, la figura del Dios. Es decir, muchos decían que era un espíritu, otros decían que estaba en todos lados. No había claridad sobre el personaje de Dios. Y esta escritura, y obviamente la primera visión, confirman cómo es Dios. Dios es un ser de carne y huesos, como dice ahí. Entonces, cuando yo escucho esta escritura, me lo imagino a ese Dios como yo. Y de hecho yo recuerdo que cuando estaba en la primaria con los niños, tanto los maestros como mi madre, eso me lo dejaron muy claro. Me decían, Dios es un hombre como tú. Así me lo decían. Entonces, para mí esto ha sido una doctrina, si tú quieres, ya cotidiana, pero realmente es algo muy importante entender que Dios es un ser como tú y como yo, de carne y huesos. Jesucristo también, aunque Jesucristo, al haberlo visto y al haber evidencias y testimonios de su vida en el Nuevo Testamento, bueno, a lo mejor no sea tan complicado entender que Él fue un ser humano también como nosotros, con características diferentes, por su comprensión de la misión que Él tenía en la tierra, pero de Dios no era tan claro. Y entonces, entendiendo esto, yo te quiero hacer una pregunta. ¿De qué serviría ahora que tú comprendes cómo es Dios? O sea, ya comprendimos que Dios tiene un cuerpo de carne y huesos, pero ¿a ti cómo te hace sentir que Dios tiene un cuerpo de carne y huesos? Bueno, gracias por la pregunta. Déjame decirte que, en primer lugar, me da mucha confianza con Dios. Saber que Él es como yo, pero es perfecto. Y por otro lado, saber que yo soy como Dios me hace tener la confianza de que yo puedo lograr cualquier cosa. Sí. Porque estoy en este proceso para aprender en esta vida, pero soy al menos físicamente como Dios, y por lo tanto mi cuerpo tiene cualidades. Y espero, porque también se trata de esta clase, no ser arrogante, amigos, porque seguramente habrá gente que no es miembro de la iglesia, pero yo así lo entiendo, el hecho de que yo tenga un cuerpo físico y Dios también, carne y huesos, y que yo pueda tener las características
que Dios tiene, que es nuestro Padre Celestial, me hace pensar que algún día, no aquí obviamente, algún día yo pueda llegar a ser como Él. Y no creo que vaya a sonar arrogante, porque al fin y al cabo Bueno, todos tenemos la misma condición. Tenemos tanto miembros de la iglesia como miembros no de la iglesia. Tenemos la misma condición, tenemos un cuerpo de carne y huesos. Aquí la diferencia está siendo a lo mejor el concepto que estamos comprendiendo. Que al comprender que que sabemos que tiene un cuerpo de carne y huesos y se nos ha desvelado todo esto, pues ahora nuestra mente puede llegar a tener un poquito más de fe, y sabemos que por medio de la fe pues se realizan todos los milagros que en la tierra hay. Entonces esto me da a mí me da un sentido de que no es inalcanzable, o sea que puedo aspirar a llegar hacia allá, que en ocasiones he preguntado, cuando los misioneros me han invitado a acompañarlos, ya están en elección 3, 4, y llego y les pregunto a las personas, ¿ustedes saben cómo es Dios? Y dice, pues sí, es un espíritu. Y entonces yo digo, a ver, y me pongo a meditar. Creo que esa es la parte básica de comprender, digo la parte básica por decirlo así, pero si uno comprende que Dios es igual que nosotros, el esforzarnos por la parte espiritual para llegar a ser como Él va a ser un poquito más sencillo, porque vamos a sentir que sí podemos llegar y que no nos vamos a quedar a medias, y que bueno, cada esfuerzo que yo haga pues va a ser en vano, no, porque pues estoy tratando de ser como Dios, pero ¿cómo voy a ser como Dios si Dios es perfecto? Pero al comprender su maravillosidad y su gran plan, pues creo que nos puede dar un poquito más de sentido aspiracional a llegar hacia allá. Gracias. Hay otro que es bueno que comentemos, Ángel, que es que en esta cita, creo que ya para cerrar y pasar a la otra parte, pero es importante que lo mencionemos. En esta cita se nos menciona también que Dios, o el Padre Celestial, Jesucristo y el Espíritu Santo son 3 personajes diferentes. Y esto también era algo de lo que en esa época, 1800, había un debate. No se tenía claro que eran 3 personajes. Y con esta cita y con la primera visión a José Smith, cuando el padre le dice, lo llama a José por su nombre y le dice, este es mi hijo amado, escúchalo, se sabe que son 2 personas. Aquí lo vuelve a confirmar José Smith, pero aquí agrega al Espíritu Santo. El Espíritu Santo aquí lo dice, ese sí es un personaje de espíritu, y entonces ambos, o mejor dicho, los 3 forman lo que conocemos como la Trinidad. Y bueno, ya la misión del Espíritu Santo, sabemos cuál es la misión del Espíritu Santo, pero otra vez, el conocer, y si la pregunta que me hiciste la aplico ahora acá al Espíritu Santo, pues es Juan 14, 26, creo dice, si no me equivoco, más vosotros, cuando Él estaba casi por partir, Jesucristo les dice que el Espíritu Santo iba a quedar con ellos, con los apóstoles, y entonces el Espíritu Santo les iba a recordar todo y a enseñar todo lo que Él les había dicho. Esa es la función del Espíritu en esta ocasión, y el Espíritu Santo, Él sí mora en todos nosotros, y Él nos recuerda y nos enseña. Nos recuerda lo que ya sabemos, lo bueno, y nos enseña lo que no hemos aprendido. Él nos los enseña como una de sus 2 principales funciones que Él tiene. Y vamos a detallar este punto de la parte de las bendiciones con el segundo punto y el tercer punto, porque creo que van de la mano y los quiero entrelazar, ¿vale? Esta segunda parte, que es las bendiciones que reciben por obedecer sus leyes, y lo detalla en 2 versículos que creo que son claros. A lo mejor lo vamos a desglosar para llegar al siguiente punto. Dice, hay una ley irrevocablemente decretada en los cielos antes de la fundación de este mundo. O sea, en el mundo preterrenal, esta ley se fue decretada, sobre la cual todas
las bendiciones se basan. Y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece a aquella ley sobre la cual se basa. ¿Ok? Entonces, si estamos recibiendo una bendición, es porque viene de alguna ley que obedecimos. ¿Vale? Entonces, es lo que nos da a entender. ¿Por qué digo que vamos a pasar a la siguiente parte con esto? Porque el Padre hizo posible que las familias puedan ser eternas. Como nosotros, por medio de esta ley, podemos, por medio de esta ley también de la tierra y de su plan de salvación, ¿qué leyes nosotros tenemos que obedecer para poder tener la bendición de tener las familias que las familias sean eternas? Con esto también quiero dar contexto. No es solamente estas leyes, bueno, todas las personas recibimos bendiciones completamente, pero hay bendiciones que simplemente vienen cuando uno obedece ciertas leyes, ¿vale? A veces nosotros, por ejemplo, todos los que estamos aquí en la tierra, decidimos seguir el plan de salvación y tenemos bendiciones universales, como en una ocasión lo platicó mi papá. Entonces, recibimos todas las bendiciones de tener alimentos, la bendición de tener todo lo que tenemos alrededor, el sol, aire, todo. la naturaleza, lo tenemos todo. Ha sido creado para nosotros. Tan solo esa bendición ha sido por nosotros aceptar el plan de salvación, que nosotros, vamos a decir así, no fuimos esa parte que siguió a la maldad, sino siguió a la bondad del plan de salvación que Dios nos había detallado y que Jesucristo era nuestro Salvador. Entonces, ya por obedecer esa parte, ya tenemos ciertas bendiciones aquí en la tierra. Sí. Vamos a decirlo así, ya fuimos obedientes en alguna etapa. Ahora toca ser más obedientes en esta segunda etapa. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar para que nosotros podamos ahora recibir la otra bendición que viene posteriormente a esta etapa, que será la tercera etapa en el mundo celestial? Y no solamente en el mundo celestial, porque recordemos que dicen que el más alto grado de gloria son los que adquieren el sellamiento en el templo, por decirle así la palabra. Obviamente no es como se detalla, pero es al tener un sellamiento en el templo, ¿vale? Entonces, entendiendo esa parte, ¿cómo lo ves? ¿Qué Okay. te sentir? Sí, muy buen planteamiento, Ángel, pues, de estas etapas y lo que tenemos que hacer para llegar a la tercera, o al menos alcanzar las bendiciones de la tercera. Ahorita que estabas hablando, me estaba acordando un poquito de mi trabajo. Yo imparto las materias de matemáticas, ¿no? De ciencias básicas, y en matemáticas hay ecuaciones generales, ¿ok? Ecuaciones generales. Por ejemplo, la línea recta en geometría tiene una ecuación general, pero hay otras ecuaciones particulares de la recta dependiendo las características que uno conozca de la recta. Si son dos puntos, si es un punto y la pendiente, etcétera, ¿no? Entonces, pero hay una ecuación general que define a todas las rectas. Bueno, me parece que la cita que mencionaste hace un momento, de que cuando se recibe una bendición es porque se ha guardado una ley, esa es la ecuación general. Okay. Todas las bendiciones se basan en una ley, todas. Y esto establece eso. Pero hay ecuaciones o hay leyes ya particulares. Por ejemplo, la ley de castidad. Por ejemplo, la ley del diezmo. Por ejemplo, el día de reposo. Por ejemplo, la moralidad. Son 4 cosas, y menciono esto, hermanos, amigos, porque estoy dando la clase de preparación para el templo, precisamente, ¿no? Y entonces la semana pasada nos tocó hablar a mi esposa y a mí sobre este asunto, esas 4 leyes que son importantes para entrar y que también vamos a hacer convenios en el templo, y que, como bien dices tú,
habrá una bendición específica para cada uno, pero la suma de todas esas, el cumplir todas esas, nos va a llevar. Esa es la fe que tenemos precisamente gracias a la doctrina de la iglesia revelada o desvelada a José Smith, de que gracias a estas leyes, obedeciéndolas, vamos a alcanzar ese máximo grado de gloria que Dios ha prometido. Sí, está. Me quedé como cuando Jesucristo empezaba a decir sus ¿cómo se le llama? Enseñanzas, parábolas. Las enseñanzas, y que unos sí comprendían y otros no. Yo me quedé como que cuando no comprendía nada. Pero entiendo que sí, o sea, por decirlo en contexto, lo que entendía, a veces estoy bien, estoy mal. Hay una ecuación, vamos a decirlo así, que es, si vas de un punto a un punto, sabes que con esa ecuación vas a poder resolver todo. Correcto. Entonces yo entiendo aquí también como que la ecuación puede ser la oración que hagamos todos los días, Por supuesto. la lectura de escrituras. Vamos a decirlo así, hay una receta mágica. Yo mencioné las reglas más elevadas, pero estas son las básicas, con las cuales, como bien dices tú, debemos hacer siempre. Y a lo mejor estas de la oración, de las escrituras y esas las convenimos en el bautismo. Estas otras son las que se pactan ya cuando entramos al templo. Y nos sellamos, porque aquí, aunque sí hay un cierto compromiso de hacerlo, y cuando digo un cierto compromiso es porque si recordamos la oración bautismal y la oración de la Santa Cena, nos hablan de ciertas cosas básicas. Sí, entiendo como que esa primera etapa es como el bautismo también. Ajá. O sea, porque uno hace el convenio y apenas está empezando a obedecer la ley, porque todavía dentro del convenio se supone que vienen dos partes. Así es. La parte que yo tengo que hacer, o sea, por ejemplo, los convenios que hacemos en el templo, donde se detalla que tenemos que dar todos de nuestros dones a la iglesia, muchas cosas, o sea, muchas cosas. Entonces ahí es donde siento que también esas leyes, claro, nos van dando las bendiciones. Así es. La ley de consagración, todo, o sea, toda esta parte, siento que al cumplir con estas leyes, pues igualmente vamos teniendo la bendición en el mundo puro celestial, porque pues debemos decir, bueno, ya me sellé, listo, ya quedó. Esto no es así. Normalmente te sellas y es como el bautismo, y podemos decir, ya me bauticé, ya quedó. No, es la primera etapa para poder empezar a tener todas las bendiciones también del mundo que viene en la tercera etapa. Así es, todo es mirando a la eternidad. Esto es mirando a la eternidad. Pues vamos a ir a la creo que última etapa de esta parte, que se llama el Padre Celestial hizo posible que las familias sean eternas. Ok, ya les comenté que Dios bendice a las personas que obedecen sus leyes. El Padre Celestial hizo posible que las familias sean eternas, perdón. Ese fue lo que tocamos ahorita. Así es. Y vamos a ir al último, que es el matrimonio plural es aceptable para Dios solo cuando Él lo manda. Entonces, me gustaría que mi papá pueda dar un poco de contexto de lo que es esto, del matrimonio plural, en el tiempo que sucedió, porque recordemos que esa ley ya no está en vigor, sino ya fue quitada, pero existe para que nosotros podamos recordar la obediencia que las personas tuvieron hacia Dios por un mandamiento que Él reveló a nosotros. Así es, gracias Ángel. Bueno, el tema del matrimonio plural es controversial, pero no hay nada que esconder, queridos amigos. Fue real, así fue, y ahora me permito, miren, aquí está este libro, se los recomiendo, Santos, página, para que ustedes si pueden leerlo, página 451, el capítulo 37, no sé, a lo mejor si lo pueden ver, a lo mejor no, pero bueno, es capítulo 37, y precisamente
¿cómo dice aquí Ángel el título? Los probaremos. Los probaremos. No fue fácil, hermanos y amigos. Yo eso sí lo quiero decir y dejar muy claro. La gente piensa que para los miembros de la iglesia, específicamente para José Smith, fue algo divertido, hablando desde el punto de vista del mundo, pero no, fue una prueba, no solo para José Smith, también para Emma Smith, su esposa, el aceptar esta ley. Dice de esto, dice así, miren, dice, José deseaba ayudar a los santos a que conocieran esas verdades para que pudieran progresar hacia la exaltación y entrar en la presencia de Dios. La investidura de poder que recibieron en Kirtland había fortalecido a muchos hombres para los rigores del campo misional. Bueno, entonces aquí donde habla en cuanto a esta instrucción. Pero más adelante, dice así, dice, en Nauvoo algunos santos se casaron en matrimonios plurales por el tiempo y la eternidad, lo que significaba que sus sellamientos perdurarían por esta vida y la venidera, al igual que los matrimonios monógamos. Estos matrimonios podrían incluir el tener relaciones sexuales y tener hijos. Otros matrimonios plurales fueron hechos solo por la eternidad y los participantes entendían que su sellamiento tendría efecto en la vida venidera. Amigos, hay mucho que leer del tema. Yo solamente quiero decirles que fue un mandamiento en esa época. Y las personas que lo vivieron cumplieron con el mandamiento, no tan fácilmente, pero lo cumplieron. Durante nuestros tiempos, amigos, hermanos, hay mandamientos que no son tan fáciles de cumplir. Este fue uno de ellos, de los más difíciles tal vez. Pero ¿qué les parece aquel mandamiento del diezmo, por ejemplo? No es fácil tampoco. Y si hablamos de consagrarnos, mucho menos es fácil. Es decir, cuando ya nos dedicamos por todo el tiempo, como decimos, todo el día y todos los días al servicio de Dios. Entonces, no son mandamientos fáciles, y en aquella ocasión tampoco. Sin embargo, hubo una promulgación, y esto es algo que quiero dejar, con esto terminar y dejar claro esto. La iglesia siempre se ha sometido a los reyes y gobernantes del mundo, de donde estén. Y esta vez no fue la excepción. Años después, no tengo la fecha exacta, pero años después, los Estados Unidos promulgó una ley en donde se prohibían los matrimonios plurales. Y entonces, otra vez, la iglesia, al ser una iglesia de orden y obediente, aceptó la promulgación de los Estados Unidos y dio fin al matrimonio plural. Revelación a los gobiernos de ese tiempo, sí, tal vez sí. Revelación para la iglesia, definitivamente sí. Al final del día, el Señor terminó con ese mandamiento. Y bueno, los matrimonios que se sellaron en aquella ocasión siguen vigentes. Obviamente a estas épocas ya no existen, ya no se dan. Solamente la iglesia sigue adoptando el matrimonio entre un hombre y una mujer, y monógamo, ¿sí? No el plural.
como dices, ya no está en vigor esa ley. Sin embargo, como bien sabemos, es con el objetivo de nosotros tener el ejemplo de las personas de obedecer los mandamientos de Dios. Que al fin y al cabo eso fue un mandamiento. Y lo podemos ver en Doctrina y Convenios 132, el 1 y el 2. Dice, de cierto así te dice el Señor, mi siervo José, que por cuanto te has dirigido a mí para saber y entender cómo yo, el Señor, justifiqué a mis siervos Abraham, Isaac y Jacob. O sea, puede ser un contexto. Él hizo una pregunta a Dios de cómo vas a justificar esto que vamos a estar haciendo. Porque no es algo que se estaba practicando en ese tiempo. O al menos digo, no es algo que era aceptado a los ojos de nadie. O sea, pero también Abraham, Isaac y Jacob lo hicieron. Fue un mandamiento que también se les dio. Como también a Moisés, David y Salomón, mis siervos, tocante al principio y doctrina de tener muchas esposas y concubinas. He aquí, soy el Señor tu Dios y te contestaré en cuanto a este asunto. Entonces aquí vienen las palabras de Dios. Dice, Abraham recibió todas las cosas, todo cuanto recibió, por revelación y mandamiento, por mi palabra, dice el Señor. Y él ha entrado en su exaltación y se sienta sobre su trono. Abraham también recibió promesas en cuanto a su posteridad y a la del fruto de sus lomos, de cuyos lomos eres tú, mi siervo José. Promesa que habían de continuar mientras estuviesen en el mundo. Y en cuanto a Abraham y su posteridad, habría de continuar fuera del mundo, tanto en el mundo como fuera del mundo. Continuarían tan innumerables como las estrellas, o si te pusieras a contar las arenas de las playas del mar, no podrías numerarlas. Esta promesa es para ti también, pues eres de Abraham, y a él se le hizo la promesa, y por esta ley se realiza la continuación de las obras de mi Padre, en las cuales se glorifica a mí mismo. Ve pues y haz las obras de Abraham, entra en mi ley. ¿Vale? Entonces, voy a saltarme al 38. David también recibió muchas esposas y concubinas, y también Salomón y Moisés, mis siervos, así como muchos de otros de mis siervos, desde el principio de la creación hasta hoy, y en nada sino en las cosas que no recibieron de mí. David recibió sus esposas y concubinas de mí por conducto de Natán, mi siervo, y de otros profetas que tenían las llaves de esta potestad. O sea, no es, bueno, yo escojo a tal y a tal y a tal para tener la posteridad o para dar la exaltación. No, o para tener la exaltación. No era así. Dice que fue a través de su siervo Natán, o sea, otro profeta, el cual se estaba revelando en ese momento, ¿vale? Así que, y bueno, y dice, y en ninguna de estas cosas pecó contra mí, sino en el caso de Urías y su esposa, así que ha caído de su exaltación y ha recibido su porción, y no las heredará fuera del mundo, porque se las di a otro, dice el Señor. ¿Ok? Entonces, aun cuando vamos a decir así, el matrimonio plural existió, no era un desorden en cuestión del matrimonio plural, como escojo, sino Dios revela qué tenía que hacerse en ese momento. Tocándolo como es algo sagrado, era revelado por medio de sus profetas, de su profeta en ese momento, hacia la persona que tenía que hacer el mandamiento. Yo soy el Señor tu Dios, y a ti, mi siervo José, yo te di un nombramiento y restauró todas las cosas. Pide lo que quieras y te será dado según mi palabra. Como este y otros mandamientos tienen sus leyes y sus bendiciones también. Entonces,
lo que siempre se nos invita a hacer, y los profetas nos han invitado, es a guardar los mandamientos. Entonces, como repito, este mandamiento no está en vigor, sin embargo, queda como un antecedente de nuestra fe y devoción hacia cualquier mandamiento que Dios nos pueda revelar por medio de sus profetas. Únicamente con esa línea, profetas. Sí, bueno, yo solamente quiero agregar a este punto que lo que mencionamos en la clase, en el video anterior, si algo ha caracterizado a los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es el sacrificio. Y de hecho, José Smith le enseñó una iglesia de la cual no se demanda sacrificios, no es una iglesia que pueda tener las bendiciones de Dios. Queridos amigos y hermanos, Ángel, debemos estar preparados para los mandamientos, como los santos de esa época recibieron este mandamiento y no fue fácil para nadie. Estoy seguro que no fue fácil para nadie. Así hoy en día, hermanos, a lo mejor hoy nos digan en algún momento, bueno, tienes que entregarme el terreno que tienes allá. ¿Y por qué? Porque allá vamos a afincar otra iglesia. Que no creo que sea así, porque la iglesia es muy poderosa, porque también tiene una estructura muy fuerte sobre los diezmos y administra muy bien, sabiamente, los dineros la iglesia. Pero cualquier cosa que el Señor nos pidiera a través del profeta, así lo hemos entendido, será una voz que viene del cielo. Y en esta ocasión solamente siguieron la voz del profeta y la cumplieron. Mi testimonio es que no es fácil seguir a Dios. Ya hablando de manera muy general, no es fácil seguir a Dios. Aún con los mandamientos sencillos y pequeños, no es sencillo. Imagínense con mandamientos como estos más grandes, ¿no? Es aún mucho más complicado. Sin embargo, debemos estar preparados para ser probados, como dice el libro de Santos, en todas las cosas. Y quiero añadir a esto, requiere un esfuerzo, y requiere una atención plena hacia el guardar los mandamientos. En la medida que nosotros pongamos nuestra mayor atención a guardar los mandamientos y estar alertas como atalayas a cada uno de los embates o de los problemas o de las adversidades que podamos vivir, podemos estar mayormente preparados para poder combatir todas estas amenazas que puedan estar contra nuestra espiritualidad, contra nuestra relación de Dios con nosotros. Testifico de ello y compartimos esta clase para ustedes. Gracias por estar aquí hasta el final de la clase y esperamos que puedan compartirnos sus experiencias y también lo que han sentido. Nos ayudará mucho a nosotros a nutrir todavía nuestro testimonio. Compartámoslo con quien lo necesite. Y todo esto lo compartimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Que estén bien. Hasta Hasta luego. luego.